Muy buenos días, el tema de hoy es vasija. Vamos al libro de Jeremías capítulo 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vasija. Cómo el Señor lleva a Jeremías a poder dar a conocer y entender cómo el Señor obra a través del hombre, cómo forma al hombre, cómo le enseña al hombre, cómo orienta y guía y direcciona al hombre. Como la vasija de barro, esa vasija de barro en la cual el Señor nos forma a usted y a mí. Pero mire que lo impactante de esta palabra que el Señor le habla a Jeremías es cómo esa vasija de barro se puede dejar trabajar o no se deja trabajar. A veces el Señor nos moldea a usted y a mí, pero ahí dice más adelante en la palabra, dice en el verso 7 y 8, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Como el Señor aún así habla en la palabra y nos enseña que Él quiere que usted y yo seamos esas vasijas, pero esas vasijas moldeadas como el alfarero, esa vasija en la cual el Señor coge ese barro húmedo y lo amolda y lo forma a su imagen. Cómo el Señor usa al alfarero. ¿Por qué nos da el Señor este ejemplo como el alfarero y cómo empieza a trabajar? Ya que el alfarero es un hombre inteligente, es un hombre paciente, pero también es un hombre cualificado, porque él sabe exactamente lo que está haciendo, conoce perfectamente el material que tiene en las manos, tiene absolutamente poder sobre él, porque puede destruir la vasija que no le agrada como la está quedando, está formando, que la que no le resulta bien, y volverla a trabajar y pulir ese barro haciendo una nueva vasija. Según el plan que él tiene en mente, resulta ser una obra de arte única. Y esa obra de arte única es la que trabaja el alfarero, y usted y yo la podemos ver en los diferentes sitios donde venden artesanías, que ahí podemos ver diferentes vasijas de barro hechas por el hombre, por la mano del hombre. Pero cómo el Señor nos compara con el barro, porque usted y yo, ¿de dónde nos sacó el Señor? En el Salmo 103, verso 14 nos habla del polvo, que usted y yo venimos del polvo, y el polvo el Señor dice que nos formó, el barro nos formó del barro, pero Él dice que Él sopló aliento de vida sobre el barro, y el aliento es el Espíritu de Dios que sopló sobre usted y sobre mí para formarnos. Pero mire que así como el alfarero forma una obra espléndida, una obra que le agrada, una obra que le parece a él maravillosa, al alfarero, usted y yo somos esa vasija formidable delante del Señor. Hay personas que creen que la mejor vasija que Dios pudo haber creado son los animales, son lo que usted y yo podemos ver, los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice en Génesis, dice que el Señor lo creó todo, y dice que cada cosa que el Señor creaba, Él se alegraba, se sentía feliz, contento el Señor. Cuando lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1, lo que el Señor hizo el primer día, segundo día y tercer día, y dice: y Dios se agradó de lo que hizo. ¿Cómo no se va a sentir mucho más agradado con usted y conmigo si somos la obra perfecta de Dios? Por eso ahí en el mismo libro, capítulo 1 de Génesis, dice, hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, decían: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice más adelante: y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un hombre en el cual el Señor nos formó en el barro, esa vasija, pero esa vasija en la cual el Señor nos formó, pero nos viene moldeando a través de Jesucristo. Y nos viene moldeando ¿cómo? ¿Será que usted todavía es soberbio, es orgulloso, es prepotente, es mentiroso, es manipulador, es falso, es hipócrita, engañador, traicionero? Ahí es donde el Señor empieza a formarnos como ese barro en el cual quiere transformarnos, cambiarnos. Pero en usted y en mí está
en cómo el Señor nos vaya a formar. Si usted y yo nos dejamos o no nos dejamos formar como esa vasija útil en las manos del Señor. Esa vasija en la cual el Señor se sienta agradado en su plenitud porque ha hecho una vasija especial para Él y para mí. Lo cual es que usted y yo debemos de entender, así como hablaba una vez de un tema, que somos esos tesoros en las manos del Señor. Tesoros de honra en el Señor. Pero esas vasijas son las que el Señor viene formando. Por eso usted cuando va al mercado ve diferentes clases de vasijas. Unas están hechas en mayor calidad, otras calidad, una calidad muy débil, otra calidad no agradable. Pero el Señor nos hizo en la mejor calidad, porque nos hizo en las manos del Creador, en las manos del Rey de Gloria. Fuimos creados. Y esa vasija viene a ser formada y transformada en Jesucristo, ya que en la palabra encontramos que usted y yo somos ese edificio en construcción en el cual el Señor viene edificándonos día a día, poniendo un ladrillo a uno en la formación para con cada uno de nosotros, para llevarnos a esa obra perfecta en Cristo Jesús, a perfeccionarnos en día a día. Ya que así como el Señor trabaja como el alfarero, el mismo Señor quiere que usted y yo entremos a obrar y actuar en Él. Ya que la resistencia, o más bien la maleabilidad del barro que permite Dios que siga haciendo su obra, es aquella que ha pensado para cada uno de nosotros. Primeramente, la personalidad del barro, podemos decir que no tiene ninguna personalidad, ya que sabemos que el barro no tiene forma ni tiene vida, es inerte, es un material que se refleja un desorden, aún no tiene esa calidad. Pero cuando entra en las manos del alfarero, entra y forma esa vasija de calidad y forma una obra de arte excelente para el alfarero. Pero cuando usted y yo entramos a ser el alfarero, entramos en el alfarero que son las manos de Dios, Él sigue trabajando, sigue transformando nuestro vivir de cada día. Por eso Él conoce cada condición de usted y de mí. Él se acuerda que usted y yo somos polvo, pero ¿cómo podemos olvidar esta realidad que Dios nos recuerda siempre? Ya que Él puede actuar como quiera y cuando quiera y como Él quiera. Siempre Él respeta nuestra libertad. Él es justo y misericordioso. Pero podemos usted y yo abandonarnos y entregarnos a las manos del Señor, ya que el Señor Jesús supo poner su vida en las manos de Dios. Y como Él mismo lo decía, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo estamos conectados. ¿Por qué? Porque Él sabía quién lo creó, quién lo formó. El Padre. Y el Padre era quien lo guiaba y lo orientaba cómo debería obrar y actuar para cada decisión. Ya que el Señor quiere que usted y yo nos ajustemos a la obra de Él, a su obra perfecta, a la obra que Él quiere llevarnos a trabajar en cada uno de nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que usted es una vasija moldeable o es una vasija que le cuesta al Señor? ¿O será esa vasija que el Señor tiene que hacer como el alfarero, dejarla caer al piso, que se destruya para poder hacer una nueva? ¿Cómo se ve usted delante del Señor? ¿Una vasija moldeable, enseñable, formada, transformada por el Señor? ¿O será esta vasija terca, una vasija como dice la palabra, de servidura, que no se deja orientar, ni guiar, ni direccionar, que tiene su propio timón, que se deja guiar y llevar por su propia voluntad? ¿Cómo estamos obrando delante del Señor? ¿Cómo lo ve el Señor a usted? Como esa vasija de barro en la cual está en las manos del Señor, pero es una vasija húmeda en las manos del Señor y va moldeando el barro con las manos húmedas en su cuerpo y lo va moldeando, lo va transformando desde el corazón, en sus pensamientos, sus sentimientos, su carácter, sus palabras, su voluntad, para llevar esa vasija de honra para Dios. ¿Qué le ha hablado el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor? Porque hay veces el Señor nos habla también a través de otras personas. ¿Cómo nos puede hablar? Es que usted es un soberbio, usted es un presuntuoso, usted es un mentiroso, usted es un mal hablado, usted es un vulgar, usted es un hombre pecador, una mujer pecadora. Y como que no hacemos caso, como que creemos que se envidia a la otra persona. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que el Señor nos habla, que mirando a usted y yo a cara descubierta como en un espejo, ¿cómo nos ve el Señor? Él nos mira al reflejo de la palabra. Y usted y yo debemos vernos reflejados a través de la palabra para entrar en este cambio, esa transformación, como esa vasija de barro moldeable en las manos del Señor para gloria y honra
en Cristo Jesús.